Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio El Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 78 del Tratado de Kiddushin. Vamos a estudiar para la Refuah Shlema, todos los enfermos de Am Israel y todos los heridos en el pueblo de Israel, para la pronta y rápida recuperación y liberación de todos los rehenes en manos de nuestros enemigos y para la elevación del alma de aquellas personas que dieron su vida y que han sido asesinadas vilmente y han muerto en esta guerra. También para la protección de nuestros soldados que están ahora mismo llevando adelante la lucha por la protección del pueblo de Israel. Amar Viuda, dice la Gemara, dijo la Viuda, Cohen Gadol, un Cohen Gadol de almaná, que viene y le hace kidushin a una almaná, a una viuda. Sabemos que tiene prohibido casarse con una almaná, con una viuda. Y Rashi dice, de la misma manera, que es un cohen normal que lo hace con una gerushá, con una mujer divorciada. Lo que es time, es decir, recibe dos veces malkut. Ajat, una vez, ¿por qué? Mishum lo yikach. Dice, almaná o grusha bajará la zona de tele lo yikach. Por el lo yikach, él no tomará, recibe malkut. Veajat, perdón, y otra, veajat, mishum lo yijalel, por el hecho de que dice, y no profanará a su descendencia, a su pueblo. Y aquí lo que está haciendo es que profanó a esta mujer. Velil que nami mishum lo yijalel zaro. Es decir, uno era lo Jalel, se refiere a la mujer, como vimos ayer. El otro dice, bueno, pues que también reciba Malkut por la descendencia que va a tener de esa unión. Dice, también que reciba Malkut por ello. Dice, Beshelog Amar Biato, se refiere a un Cohen que estuvo con esta mujer, pero no terminó su relación, es decir, no depositó zera, simiente en ella. Entonces esa mujer no se va a quedar embarazada. Pregúntale a Mara. Metí Raba, preguntó Raba. Alma o grusha lo que mishum sheneshemot. Ahora, si esta mujer, además de ser viuda, también es divorciada, entonces recibe golpes, recibe malkut por los dos, por la almaná y por la gerusha, aunque sea la misma mujer. Mailab, sheneshemot, vetulo, ¿acaso no vamos a decir que dos por los dos shemot, por las dos cosas, pero no más? Responde la Gemara y dice lo. La intención de la Mishnah Shete Shemot al Ze, Ushne Shemot al Ze. Es decir, doble golpe por una, es decir, porque es almaná, es decir, lo Yikach y lo Yehalel, y dos veces por la Gerushá, por lo Yikach y lo Yehalel. Y Ajis es así. Emasefa, fíjate lo que dice el final de la Mishnah y Gerushá va Halutza enojayabela alajat. Si es divorciada y además es Halutza, es decir, que le hicieron Halitza a esta mujer, entonces solamente recibe por uno el Malkut. Entonces responde la y dice, Ají Kamar, así es como hay que explicarlo. En Ojea Vela, Alahat, solamente recibe Malkut por que es Gerusha, por la divorciada. ¿Sí? Al-Kol, Yubim, Sheyeshba, Uleolam, Sheneshemot. Y por las dos cosas, es decir, lo Yikach y lo Yehalel. La Jalutza, ¿por qué no recibe por la Jalutza? Ni de Rabanán, porque es una prohibición de Rabanán para el Cohen, una mujer Jalutza. Tania, pero ¿acaso nos enseñó Gerusha, una mujer que es divorciada para un Cohen, en Liela Gerusha, Halutza Menain? Es decir, la Torah solamente me dijo una Gerusha. ¿De dónde yo sé que también la Halutza? Talmud Lomar, Veisha. Es decir, una mujer de la letra Vav que dice y una mujer divorciada. De ahí aprenden nuestros sabios y añaden mi de Rabanán y perdón, Veisha y una mujer. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que esa mujer Halutza es de Oraita. Dice, no, en realidad, mi de Rabanán, la prohibición de la mujer Halutza para el Cohen es una prohibición rabínica. Y este versículo que tú me estás tratando de interpretar es simplemente una asmachta de alma. Es algo sobre lo que se apoya la interpretación, pero no quiere decir que sea de Oraita. Amar Abaye, dijo Abaye, lo que, perdón, Kidesh lo que.
Baal lo que. Es decir, un Cohen que hizo Kiddushin a una mujer que le está prohibida, recibe Malkut. De la misma manera, Baal, si simplemente tuvo una relación con ella, también recibe Malkut. Ahora, Kidesh ve lo que Mishum lo yikach. Baal lo que Mishum lo yehalel. Es decir, cuando hace Kiddushin, ¿por qué recibe Malkut? Porque dice la Torah, lo yikach. Yikach hace referencia al Kiddushin. Ahora, Baal, si tuvo una relación simplemente con ella, ¿por qué recibe Malkut? Lo Halel, porque lo que está haciendo es profanar a esta mujer. Rabamar, Raba dice, Baal lo que, lo Baal no lo que. Es decir, que si tuvo relación después de haber hecho Kiddushin, entonces va a recibir Malkut por la relación. Pero si no tuvo relación, no va a recibir Malkut por ello. Mishum Dichtiv, porque está escrito que la viuda, la divorciada, la jalalá, la zoná, lógica, no tomará. Y dice, veloya jalel, y no profanará. Matam loika, loya jalel. ¿Por qué la Torah dice tanto loika que no tome? Mishum loya jalel, para que después no la profane. Es decir, que lo que nos está diciendo Rabba es que una cosa está unida a la otra. Es decir, si hay Kiddushin, entonces después hay Bia, y entonces son las dos prohibiciones. Pero si no hay una, no hay la otra. O si hay solamente que le hizo Kiddushin, pero nunca tuvo relación con ella, no recibe los dos veces. Muy bien. Entonces continúa la Gemara y dice, pero Mode Abaye be Mahazir Gerushato. Abaye está de acuerdo con el caso en el cual una persona se vuelve a casar con la mujer con la cual se divorció. Sabemos que hay una misvá de casarse con una mujer de la cual te divorciaste, pero si te casaste entre medias con otra mujer, no puedes. Perdón, si ella se casa con otro, no puedes volver a tomarla. Es decir, y ahí está de acuerdo a Valle, Bemahazir Gerushato, con el que se vuelve a casar con su divorciada, Sheim Kidesh, que si le hizo Kidushin, Velo Baal, pero no tuvo una relación con ella, Shein no lo que, ahí no va a recibir Malkut del todo. ¿Por qué? Porque tiene que haber las dos cosas, Yikach y, y la relación. Entonces dice, porque en cuanto a la mujer divorciada, dice, Velakachta, Liyot lo leisha, la tomará para que sea su esposa. Amar Rahamán, es lo que dijo la Torah. Leca, pero aquí no lo tenemos. Para que sea su esposa se refiere a que convivan y aquí no lo tuvieron. Humo de Rabba, y está de acuerdo Rabba con Abaye, que a pesar de que el Cohen recibe Malkut por los Kiddushin solamente cuando después tiene una relación con la mujer, pero de Cohen Gadol ve Almaná, un Cohen Gadol que está con una viuda, Shein Baal Velo Kidesh, que si tuvo una relación con ella pero no le hizo Kiddushin, lo que ahí sí recibe Malkut. ¿Por qué? Velo Yehalel Zaro Beama. ¿Por qué? Dice la Torah, y no profanará su descendencia en el pueblo, Amar Rahamán. Es lo que dijo la Torah. Veare Gilel, y aquí, que él profanó a través de esa relación, de esa unión libre. Está profanando. Ushnehem y los dos están de acuerdo que a pesar de que el Cohen recibe Malkut por la relación prohibida, sin Kiddushin incluso, en Mahazir Gerushato, sobre el Israel que vuelve a casarse con la mujer a la que divorció, después de que ella se casó con otro. Shin Baal Velo Kidesh, que si simplemente tuvo una relación con ella, pero no la consagró con Kiddushin, ahí no recibe Malkut. Derech Lekuhin Asra Torah. ¿Por qué? Porque la Torah lo que prohibió es cuando la derech lekujin, es decir, que hubo la forma en la cual se actúa que primero se hace kiddushin y después se tiene una relación. Dice la shuv lekachta. Volverá a tomarla, quiere decir, le volverá a hacer kiddushin. Rabbi Yehuda, Omer, dijo Rabbi Yehuda, Bat ger zahar que bat halal. La hija de un converso hombre es como la hija de un halal y está invalidada para la kiuná. Tania, Rabbi Yehuda Omer, así se enseñó también en una veredita que dijo Rabbi Yehuda, Badger Zahar, que Bad Halal Zahar, la hija de un converso hombre, es como la hija de un halal hombre. Veadin noten, y aprendemos esto de un Kalvahomer.
Dice, ma halal, sí el halal, a pesar de que sheba mitipa que será, que viene de un esperma kasher, vamos a decir, es decir, de un yehudí, sí, a pesar de ello, vitó pesula. La hija no es válida para la que una. Ger, sheba mitipa pesula, un converso que viene de una tipa no kashera, es decir, ¿por qué? Porque los padres de este converso no son judíos. Enodin Shebo, Shebito Pesulá, ¿acaso no es lógico decir que su hija también va a ser inválida para la que una? Entonces, la Gemara rechaza este Kalvajomer y dice, Male, halal, Sheken yetzirato be'avera. Dice, pero fíjate, el halal, su creación, nace de una unión a través de una prohibición, de una transgresión, y de ahí nace el halal. Cohen Gadol Be'almaná y Ojiach. Entonces viene y te dice la Gemara, no, el Cohen Gadol que está con una viuda es la prueba de que no. Shen Yetzirato Be'avera, porque su unión no está hecha a través de una transgresión. ¿Por qué? Porque sus padres son Kesherim, Benulad Mibiat Heter, y nacen de una unión permitida. Y a pesar de ello, Vitot Pesula, la hija es inválida. La Gemara rechaza y dice no. Male Cohen Gadol Be'almaná, Sheken Biato Avera. Es decir, perdón, aquí nos hemos olvidado un poco. Entonces, bueno, vamos a volver a retomar esto. Dice, vamos, tenemos un Calvajomer y están tratando de traer cosas para echar abajo ese Calvajomer. Entonces, dijimos, ¿cuál es el Calvajomer? Dice, si el halal que viene de algo que es kasher, los padres son kasherim, y él, la hija, esta hija halalá, está invalidada para un Cohen. Entonces el ger que nace de una tipa que no es kesherá, porque los padres no son Yehudim, entonces ¿acaso no es lógico decir que su hija también se inválida? Entonces trae la prueba y dice, male halal, sheken yesirato verá. Dice, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el halal fue concebido a través de una relación prohibida. Es decir, que el Cohen no podía casarse con esa mujer. Yo puedo entender que me digas, su hija es pesula. Ahora, la Gemara rechaza y dice, no, Cohen Gadol Almaná y Ojía. El Cohen Gadol con la viuda es la prueba. ¿Por qué? Porque el Cohen Gadol, él nació de algo kasher, los padres, y la almaná nació de algo kasher, los padres de ella. ¿Sí? Sheen Yetzirato Be'averá, él no fue concebido en transgresión, pero su hija, cuando se une con la almaná, su hija es inválida. La Gemara vuelve a rechazar y dice no. Male Cohen Gadol Be'almaná Sheken Biato Be'avera. Es decir, cuando el Cohen Gadol y la viuda tienen una relación, esa relación está prohibida, por lo tanto la hija es inválida. Halal y Ojía. Vuelve la Gemara y te dice no. El halal es la prueba de que Sheen Biato al Ishtoa Israelit Be'avera. Es decir, que ese halal que puede tener una relación con una mujer israelí normal, y a pesar de ello, la hija es inválida. Deja Zaradín y entonces volvemos a otra vez para atrás. Velo raíz que raíz, es decir, lo que tiene uno no tiene el otro. Atzara Shabe Shebahen, lo que tienen todos en común, She'en Berov HaKa'al, She'enam Berov HaKa'al. Es decir, que son diferentes de la mayoría del resto del Kahal, de la congregación. El Cohen Gadol, que tiene una relación con el Almaná, su relación está prohibida. El Halal, que nace, está prohibido para el Cohen. Y la hija está invalidada. Afaní, Abi, et Ger. Entonces yo también voy a unir a esta lista al Ger, al converso, Sheno Berobakal, que no es la mayoría del pueblo. Y por lo tanto su hija es Pesula para el Cohen. Male Atzada Shabe Shebahen, pregunta entonces sobre esto la Gemara y dice, pero fíjate lo que tiene este punto en común que tú me has dado. Sheken Yeshbahem Tzada Verá, donde en todos los casos hay un aspecto de transgresión, todo bien de relaciones prohibidas. Lo tema Cohen Gadol Almana Yohiach, el Aema Mitzri Rishon. Entonces, ¿qué te dice la Gemara? Dice, ¿sabes qué? En todas estas pirjot que hemos traído, todas esas oposiciones, no digas la del Cohen Gadol con la viuda. Di
el mitzri de primera generación es la prueba. Male mitzri rishon sheken en raúl la bobakal. Sí, el egipcio de primera generación que no puede formar parte del kahal, por lo tanto su hija es inválida, pero el ger puede entrar a formar parte del kahal. La Gemara de Tzad dice no. Halal y ojiach. El halal, que puede entrar al kahal, y a pesar de ello su hija es inválida. Es la prueba. Vejadar adin. Y entonces volvemos otra vez a hacer la misma pregunta del principio. Lo raíz de, qué raíz de, y lo que tiene uno no lo tiene el otro, y lo que tiene el otro no lo tiene el uno. La tzad sabe cuál es el punto en común de todos. La tzad sabe shebahen, she'enam berov kahal, que no son la mayoría del pueblo. Vito, y que la hija es inválida. Entonces, Afanía vi etager, yo también voy a traer al converso. Sheno berrocal, que no es la mayoría del pueblo, ubito pesula. Entonces también su hija va a ser inválida para un cohen. Vuelvo a preguntar a la Gemara, Malesa Shabé, otra pregunta contra este punto en común que dijimos. Sheken pesulim bebiatam. Es decir, que sí que invalidamos a la mujer para que esté con un cohen, a la niña, a Valguer, pero el Ger, lo pasul bebiato, no es inválido en su relación. Después la Gemara dice, Rabbi Yudá, Nami Posel, Ger Nami Posel. ¿Qué dice Rabbi Yudá? Él opina que también el Ger tiene prohibido casarse con una mujer cohenet y tener una relación con ella. Un maitela, ¿sí? Y para decir esto, Bame Atzad Shabe, perdón, Bame Atzad Mehaidina, ¿de dónde saca esto? De la ley del egipcio de primera generación y el halal. Más halal sheba mitipa que será así el halal que viene de una gota de semen kasher, por así decirlo, es decir, de un yehudí, posee letishto, invalida a su esposa. Entonces el ger, el converso, que viene de una tipá, pesulá, inválida, ¿no es más lógico decir también que él también invalida a su esposa? Muy bien. Con eso cerramos esta parte de la Mishnah. Vamos con otro de las partes que hemos traído en esta última Mishnah que vimos el día de ayer. ¿Qué dijimos en la Mishnah? Eliezer ben Yaakov discutía con Rabbi Yehuda, Beomer, y decía que un Israel que se casó con una Guilloret, su hija es válida para la que una, y un converso que se casó con una Bat Israel, su hija es kasher para la que una. Solamente Ger, un converso que se casó con una conversa, su hija es inválida para la que una. Esa es la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tania, se enseñó en una verita. Rabbi Shimon ben Yochai, Omer dijo Rabbi Shimon ben Yochai, y llore, pejutam mi bat shaloshanim veyam echad, una conversa que tiene menos de 3 años y un día, que se convirtió por el Bedín, que será la que una es apta para la que una. Sheneimar, como dice el versículo, Behol hataf banashim, es decir, y los bebés entre las mujeres que todavía no conocieron acostarse con un hombre, Ahayul Lahem, haréis vivir para vosotros. Este versículo de qué está hablando? Está hablando de la guerra contra Midian. Y ahí, entre todos los que fueron a la guerra, ¿quién estaba también? Pinjas. Pinjas era el Cohen Gadol, o por ahora, en aquel entonces solamente era Cohen. Bien. ¿Y, ¿y qué quiere decir? Tomaréis para vosotros. Es decir, también Pinjas podía tomar. Való Pinjas, ahí hay Mahem, ¿acaso Pinjas no estaba con ellos? Entonces también vemos de aquí que una Guilloret de menos de 3 años y un día es válida para un Cohen. Ven Rabbanán y los sabios que discuten con Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿cómo explican el versículo? Ahayul Lahem, haréis vivir para vosotros. Lavadim velishfachot, es decir, para que sean vuestras sirvientes y vuestros siervos, pero no para que sean vuestras esposas. Ahora de Julán, explica la Gemara y todos, Arbaatam, Mikra y Hadashu, y todas estas opiniones parten de un mismo versículo, Kra, Aja, Eja, Dashu, Ve'almano, Grushalo, Lahem, Lenashim, Kim Betulot, Misera, Bet Israel, un versículo que les está en el Naví Yehezkel, y dice, y una viuda y una divorciada no tomarán para ellos como esposas, porque solamente de las Betulot que vengan de Israel tomarán como esposas. Ahí discuten sobre la explicación, la milá misera, de la descendencia, del simiente de Israel. Rabbi Yehuda Sabar, ¿qué opina Rabbi Yehuda?
Dice, ad deit kol zera me Israel. Es decir, que todo el zera tiene que ser de Israel. Ikar hakarui zera sheye Israel, hainu ab, es decir, el que aporta esa simiente. ¿Quién es el padre? El padre tiene que ser Israel. Rabbi Eliezer ben Yaakov Sabar, Rabbi Eliezer ben Yaakov opina, ¿qué significa misera? Afilu mixad zera. Incluso que sea un poco del simiente. Es decir, eh, af zera kahush. Es decir, que viene de un ger que se casó con una mujer israelita. Rabbi Yossi Sabar, Rabbi Yossi que dice, ¿qué significa misera? Mishen Izreu be Israel. Es decir, aquel que nació de sus padres que son parte del pueblo de Israel, incluso después de que ellos se convirtieron. Rabbi Shimon ben Yochai Sabar, Mishen Izreu betuleha be Israel. Es decir, Shenikmeru betuleha legabebia. Es decir, que perdió sus betulim por medio de una unión siendo Israel. Pregunta entonces la Gemara, amarle Rab Nachman le Raba, le preguntó Rab Nachman a Raba, dice, Haikra, este versículo que hemos traído, Resha, el principio, ve al Manau Grusha, es decir, la viuda y la divorciada, no tomarán para ellos como esposas. ¿De qué está hablando? Medaberet be Cohen Gadol, está hablando de Cohen Gadol, que tiene prohibido casarse también con la almaná, con la viuda. De Sefa, pero el final, que dice, veja almaná shetilla almaná mi Cohen yikahu, la viuda que sea una viuda de un Cohen podréis tomar, habla de Cohen Ediot, de un Cohen normal, que tiene permitido casarse con una almaná, con una viuda. Responde a Gemara dice, Amarle, le dijo, en, efectivamente, el principio habla de Cohen Gadol y el final de un Cohen normal. Pregunta Gemara, Bekatab Kraaji, y el versículo escribe así. ¿Acaso es normal que el versículo escriba así, que primero hable de uno y después hable del otro? Y responde la Gemara y dice, Amarle, in, le dijo, sí, Yechtiv, está escrito, Vener Elohim, Terem Yichbe, Ushmuel Shochev Bechal Hashem. Dice el versículo sobre, en el libro de Shmuel, y antes de que se apagase la vela de Hashem, Shmuel estaba tumbado en el lejal, en el templo. Y entonces podemos preguntar, Valoen Yeshiva, Bazara, el le malje bet David Bilbad. ¿Cómo puede ser que digas que Shmuel estaba tumbado en el lejal? Si dijimos que nadie se puede sentar dentro del edificio del templo, salvo los reyes de la descendencia de David, y él iba a estar ahí tumbado. Ela, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir el versículo. La luz, la vela de Hashem antes de que se apagase en el Ejal. Y por otro lado, Shmuel Shoheb, Shmuel estaba durmiendo, ¿dónde? En su cama, en su cuarto. Pregunta sobre esto la Gemara y dice, veas almaná, y almaná mi Cohen yikahu, y la almaná que sea una viuda, la viuda que sea una viuda de un Cohen tomarán. ¿Qué se entiende? Mi Cohen in, mi Israel lo. Es decir, que si es una viuda que estaba casada con un Cohen y se murió el Cohen, esa viuda sí podrá tomar, pero una viuda de un Israel no. Entonces explica la Gemara y dice, Ajikamar, así es como hay que explicar el versículo. Dice, mi Cohen yikahu, del Cohen tomarán, ¿qué viene? Mishar Kohanim yikahu. Es decir, Cohen Hediot, un Cohen normal tomará, pero no el Cohen Gadol. Tania Namiaji, así también se enseñó, mi Cohen yikahu, Mishar Kohanim yikhu. La viuda Omer, la viuda que dice, Minamasiim le que una yikahu. Es decir, un Cohen normal que tiene permitido casarse con una almaná, con una viuda normal, pero no de la almaná de un ger, por ejemplo. Es decir, aquella mujer que el Cohen podría casarse con ella y que ahora es viuda, de ahí tomarán. Ahora, la viuda, la viuda va según su punto de vista, de Amar que dice, Bat ger zahar que bat halal zahar. La hija de un converso zahar, hombre, es como la hija de un halal, de un Cohen profanado, hombre. Kol shatano se evitó, atano se almenato. Y siempre que te puedes casar con la hija, te puedes casar con la almaná, con la viuda. Mejor atano se evitó. Y mientras tú no te puedas casar con la hija, entonces tampoco te vas a poder casar con la viuda.
Muy bien, seguimos. Dice la Mishnah, dijo la Mishnah, Rabbi Yossi Omer Afger Shenasag Yoret, incluso un converso que se casó con una conversa, que su hija es kasher para la que una, es válida. Amar Rabamnuna Mishme de Ula, dijo Rabamnuna en nombre de Ula, alajá que Rabbi Yossi, la alajá es como Rabbi Yossi. Vejena Amar Rabba Barbajana, así también dijo Rabba Barbajana, alajá que Rabbi Yossi, la alajá es como Rabbi Yossi. Millón llegará al Betamigdash, y desde que se destruyó el Betamigdash, y se anuló el Sanedrín que verificaban los abolengos de los Kohanim, Nagu Kohanim, Silsul Beatzman, que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Entonces, ¿qué hacían? Los Kohanim ellos mismos se, se auto imponían restricciones e iban según lo que había dicho Rabbi Eliezer ben Yaakov, que un Kohen no puede casarse con la hija de un converso y de una conversa. Converso y conversa, tienen un hijo, el Cohen no se casa con él. Amar Ramnachman dijo Ramnachman, Amar una, así me dijo una, va limalech morim lo que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Es decir, que Shelo Isa bat ger begioret, que no hay que casarse, que no se casa con la hija de un converso y una conversa. Abal, pero si se casó, si ya se casó, el motzi motá mi menú que Rabbi Yossi. No se le obliga a divorciarse y se la deja casados, como la opinión de Rabbi Yossi que estaba permitido. Muy bien, dice la Mishnah, Haomer, el padre que le dice a su hijo, venís de Mamzer, este hijo mío es Mamzer, es decir, nació de una relación prohibida. Enoneman, no se le cree. Afilo Shenehem, incluso que el padre y la madre dicen, Modim, Alaubar, Shebemea, dan testimonio sobre el bebé que está en el vientre de la madre. Mamzerhu, y dicen, es Mamzer, Enan Nemanim, tampoco se le cree. La viuda Omer, Nemanim, la viuda dice, sí, sí se les cree. Muy bien, pregunta entonces ahora la Gemara. Les decíamos que los dos vienen a testificar sobre el bebé que está en el vientre de ella, dicen, Mamzeru es Mamzer, Enan Nemanim, no se le cree. La viuda Omer, la viuda dice, Nemanim, sí se les cree. Muy bien, vamos con la Gemara. Pregunta a la Gemara. Mai, Vafilu Shenehem. ¿Qué quiere decir que la Mishnah enfatiza y dice incluso que los dos vienen a testificar? ¿Cuál es la novedad del final de esta Mishnah más que el principio de lo que dice que incluso? Entonces responde la Gemara y dice la Mishnah, lo mi valle que amar. Es decir, dijo este Hidush más grande aún. ¿Qué quiere decir? Lo mi valle. Ni siquiera es necesario que te diga, ¿sí? Zepashut es evidente. Ihu, si el padre de lo le, Sheeno Yodea, Bedadaud, que él no sabe con certeza si la mujer se mezcló con otro hombre o no. Por lo tanto, no se le cree. Entonces, Afilu Ihi, entonces incluso ella, de Kim La, que puede saber que se embarazó de uno o del otro, lo Mehemna tampoco se la cree. Velomi Valle, Veot Hidush, otra novedad que aprendemos de aquí, del final de la Mishnah. Ze Pashut, es evidente, Sheeja de Itle, Hazaká de Kashrut, que cuando el hijo tiene una Hazaká, una presunción de Kashrut, es decir, que ya está en el mundo, del Omehemne, que no se les cree, el Afilu Bar Nami del Itle, Hazaká de Kashrut, pero incluso el feto, que todavía no tiene una presunción de que es kasher, incluso antes de nacer, lo mehemne, no se les cree a los padres. La viuda, Omer Nemanim, la viuda dijo que sí, sí se les cree. Explica la Gemara el motivo, que de Tania, como se enseña en una verita. Yakir, es decir, dice el versículo, mejor ven a Senia Yakir, porque el primogénito, el hijo de la mujer odiada, Yakir reconoce. Y aprendemos aquí, Yakirenu la Jerim, es decir, que reconoce frente a los otros. Es decir, que él va a decir frente a otro, va a testificar cuál es su naturaleza. Mikana más de aquí dijo Rabiudán, Eman Adam Lomar, Zeben y Bejor. Se crea la persona cuando dice, este es mi hijo primogénito. Uchem, Sheneman Adam Lomar, Zeben y Bejor. Y de la misma manera que se le crea a la persona cuando dice, este es mi hijo primogénito.
Kachneman Adam Lomar, también se le crea a la persona, al padre, cuando dice, Ze ben Gerusha, Ze ben Halutza, este es hijo de una divorciada, o este es hijo de una mujer que le hicieron Halutza y por lo tanto, o cualquier otro tipo de cosa que invalida a esa persona para la que una. Los sabios dicen, Enoneman, no se lee, no es fidedigno para ello. Pregunta entonces la Gemara. Amarle Rab Nachman Bar Ishaq, le preguntó a Rab Nachman Bar Ishaq a Rabba, Bishleman la viuda, Hainu Dichtiv Yakir. Yo entiendo que la viuda tiene una explicación. ¿Por qué? Porque se apoya en el versículo que dice Yakir, reconocer, para enseñarnos que el padre es fidedigno, para testificar sobre la invalidez de su hijo. Era el Rabaná, pero para los sabios, Yakir la Mali. ¿Para qué dice el versículo Yakir? Reconocerá. Responde la Gemara y dice, Betzarich, Hakera. Es decir, para un caso en el cual necesita ser reconocido, por ejemplo, que se fue a un país lejano, Veloya Danu, Shubejor, y no sabemos que él es el primogénito. Era el Piavid más que por lo que dijo el padre. Pregunta la Gemara, le Mayujeta, ¿sobre qué es lo que me trae esto para Alajá? Shab Neiman, Leaid Shebeno Bejor. Es decir, ¿para qué sirve esa alajá que el padre se le cree para decir que su hijo es primogénito? La Tetlo Pishnaim, para darle una doble porción en la herencia. Entonces dice la Gemara, Pshita, esto es evidente. ¿Sí? La Malikra, ¿para qué necesitaría el versículo? Migo de I, Bae, Mitba, Le, Mataná. ¿Acaso el padre, si quiere, puede escribir en vida a su hijo que todos sus bienes son para él y se les da de regalo? Es decir, puesto que podría haberlo hecho de otra manera, hacer que corresponda más, pues le voy a creer cuando dice que este es el primogénito. Milo, Yehabele. ¿Acaso no le habríamos dicho si el padre hubiese escrito? Entonces dice, Benahasim, Shenaflu, Ajer, Lejar Mikel. Dice, nos referimos, el versículo está hablando, y la novedad que trae es que también sobre los bienes que recayeron sobre este niño después, ¿sí? Después de que dijo sobre su hijo que es mejor, ahí también se le crea al padre. Ule Rabbi Meir, y para Rabbi Meir, Damar Adam Makne Dabar Shelo Bala Olam, que una persona puede adquirir algo que todavía no existe en el mundo. Entonces, Imken Yahol Adam le Zakot, entonces el hombre puede venir y dar a su hijo también bienes que todavía no están aquí ahora. Es así. Yakir Lamari. ¿Para qué está el versículo que dice Yakir? Reconocerá. Dice Shenaflu Lo, es decir, estos bienes le cayeron al padre que Shukos es cuando está agonizando. Que también Rabbi Meir está de acuerdo. Que el que dice estos bienes que le cayeron cuando yo esté agonizante, se los vas a dar a tal persona. Ahí Lomoil no sirve. Y lo ye asbar mataná, porque ahí ya no puede dar un regalo. Vejichá, ahora viene y la novedad que trae la Torá, Shneimán, que ese hombre es fiel para decir que su hijo es primogénito, y entonces va a tomar doble parte incluso en esos bienes que va a tener una vez que esté agonizando. Hasta aquí llegamos en este DAF. Tengamos un excelente día. Hisku Beims.